en la puerta, amén. Gloria a Dios. Vamos a tener el consejo de la palabra en esta noche una vez más, hermanos, agradecido por todo lo bueno que el Señor da, amén. Ayúdenme a orar, oremos, pidámosle al Señor que sea a través de su Espíritu Santo que pueda hablar a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, nos acercamos ante tu presencia, Señor, agradecido por un nuevo día que tú nos has regalado, Señor, lleno de paz y de bendición, lleno de provisión para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por cada uno de tus hijos que en esta noche han sentido en su corazón el anhelo de estar en este lugar. Permítenos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Ya lo hemos hecho a través de los cantos, de la ofrenda, ahora lo queremos hacer a través del consejo de tu palabra. Habla nuestra vida, mi vida primeramente, como la vida de cada uno de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. El tema en esta noche es... Amén. Antes que se me olvide, igual que el jueves, el domingo, ¿no? Van a salir los niños, dice nuestro hermano. Amén. Yo creo que antes que me den a mí el tiempo, désenlo a los niños, hermano, porque cuando me lo dan a mí, se me olvida. Aleluya, mire qué niñerío, hermano. Aleluya. Abundaron los niños hoy. Gloria a Dios. Así deberíamos de venir nosotros, ¿verdad? Dice que debemos de ser como niños. Amén. Aleluya. Decía que el tema en esta noche es magnífica luz. Amén. Y vamos a estar leyendo primera de Juan capítulo 1, de su versículo 5 al 10. Amén. Ahorita solo vamos a leer el versículo 5 y el 6. Y después vamos a mantener leyéndonos del 5 al 10. Amén. Dice primera de Juan capítulo 1 versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Amén. Mire, la luz representa lo bueno. Amén. La luz representa lo bueno, representa lo puro, representa lo verdadero, representa lo santo y confiable. Las tinieblas representan el pecado, lo perverso. Amén. Así es como vemos nosotros la luz reflejada a través de la palabra, pero también cómo es reflejada las tinieblas, como el pecado. Amén. Decir que Dios es luz significa que es perfectamente santo, ¿sí? Verás que solo Él puede sacarnos de las tinieblas del pecado. La luz también se relaciona con la verdad y es esa luz que expone todo lo que existe, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Cuando usted está dentro de un cuarto oscuro, usted no sabe qué hay alrededor suyo. Pueden haber cosas buenas, puede haber una cama, se tropieza y se queda ahí dormido, ¿eh? Pero también puede haber unos chayes, dijo el patojo, que se puede caer, Entonces la luz, al encender la luz, revela lo que hay. Amén. Sea bueno o sea malo. En las tinieblas lo bueno y lo perverso parecen iguales. En la luz es fácil de notar la diferencia. Amén. Así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado tampoco puede existir en la presencia de un Dios santo, porque dice que Él es luz. Amén. Y entonces no puede haber tinieblas y luz. En un cuarto no pueden haber tinieblas o luz. Bueno, usted podrá decir, sí, hermano, pero hay sombras. Y yo le diría, sombras nada más. Es cierto. Cuando usted enciende la luz en un cuarto, amén,
se refleja lo que hay. Y muchas veces también se reflejan sombras. ¿Pero por qué pasa eso? Porque aquello a lo que se le está reflejando la luz no se convierte en luz. No sé si me logro dar a entender. O sea, así como ahorita, la luz que me pega a mí, yo hago que se haga una sombra. ¿Por qué? Porque yo no soy luz. ¿Amén? Yo no soy luz. La luz está ahí, me refleja a mí, pero yo hago sombra. ¿Amén? Ahora sí ya me di a entender. Entonces, es hipocresía afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivir como se nos antoja. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Es hipocresía decir que yo estoy en la luz, pero reflejo sombra. Yo debería de reflejar luz, porque donde Él está no hay sombra. Nosotros se nos manda a hacer ¿qué? Luz. Esa luz que a mí me está pegando, yo debería de ser otra luz, porque si yo soy otra luz, entonces no voy a reflejar sombra. Amén. Entonces muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, que andamos en la luz, pero nuestros hechos confirman que hacemos sombra a otra gente y no reflejamos la luz de Cristo. Pues es hipocresía afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivir como se nos antoje. Cristo pondrá al descubierto, hermano, y juzgará tal simulación. Ya que Dios es luz, la luz revela muchas de las facetas de la persona de Dios. Amén. A pesar de que no cubre toda la gama de los atributos de Dios, dice mucho acerca de Dios, porque Dios tiene muchas facetas y una de ellas es la luz. La luz habla de la gloria, el resplandor, la belleza y las maravillas de Dios. Y usted y yo estamos condicionados a hacer luz. Deberíamos de reflejar lo que Él hace, la gloria, el resplandor, la belleza, las maravillas. Pero ¿será que somos así? También la luz habla acerca de la pureza de Dios, de la santidad de Dios. Dios se mueve sin hacer sombra, porque Él es luz. La luz también nos guía, nos señala el camino, nos da el valor para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Amén. Por otro lado, la oscuridad es realmente más que la eliminación de la luz. Yo no sé si han escuchado ustedes por ahí en las redes sociales una anécdota de un profesor que estaba poniendo en ridículo a los alumnos que creían en Dios. Y les empieza a preguntar, si Dios existiera, no existiera el mal, porque Dios hizo todas las cosas, les preguntaba y decían, y había uno que decía, sí, Dios hizo todas las cosas, ¿verdad que sí? Sí. Entonces Dios también hizo el mal, porque el mal existe, entonces Dios es malo. Y el otro no podía contestar, pero vino otro y le dijo, sí, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Y él le dijo, ¿existe el frío? Claro que sí, le dijo el profesor, claro que existe el frío, usted no ha sentido frío. Y el alumno le dijo, no es cierto, el frío no existe, lo que existe es la ausencia del calor, porque el calor sí se puede estudiar, el frío no. Y el profesor se le quedó y le volvió a preguntar, ¿existe las tinieblas? Le dijo, claro, dijo el profesor. Le dijo, no existen las tinieblas, lo que existe es la falta de luz, y le hemos dado el nombre de tinieblas, pero no la podemos estudiar como se estudia la luz. Usted sabe que la luz se estudia, se descompone la luz blanca para sacar toda la gama de colores, y se estudia la luz, pero la oscuridad no se puede. Al final, si ustedes lo han leído, dice que este profesor quedó mal parado, porque el alumno que le estaba haciendo las preguntas era nada más y nada menos que Orlando Coloma.
Einstein. Amén. Solo él era el que le estaba haciendo las preguntas. Es que, hermano, la oscuridad es más que la eliminación de la luz. A eso era los que lo quería llevar. La oscuridad no es solo lo opuesto de la luz, sino que es lo hostil a la luz, a la santidad de Dios. Está en guerra contra las tinieblas y la maldad y el caos que hay en este mundo. Amén. ¿Por qué hay maldad en este mundo? Porque la gente ha dejado de buscar a Dios. O como el otro, ¿va? Que era similar, el que estaba con el barbero y le dijo, Dios no existe. Y después él le dijo, bien, existe. No, no existe. Después se salió de pelear y miró a un pelú y regresó y le dijo, los barberos no existen, le dijo. Y el barbero, ¿cómo no? Si yo soy uno, pero entonces hay pelús allá afuera. Lo que pasa es que ellos no quieren venir. Exactamente, así es. Dios sí existe, lo que pasa es que la gente no quiere venir. Amén. Nosotros, hermano, en la Biblia vemos que la luz es usada como un retrato de Dios y de su verdad, de su sabiduría, de su justicia. Dice el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. El Salmo 104:2 dice, hablando del Señor, te ha revestido de luz. Amén. Y en Juan 8:2 dice, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Estos versículos nos dicen claramente que Dios, hermano, es la fuente máxima de la verdad, del entendimiento, de la justicia. El Salmo 119, 105, ¿cómo nos gusta? Lo aprendimos. ¿Cómo dice? No oigo porque primero estoy sordo porque todavía no me ha pasado la gripe, hermano. Mire, desde el sábado empecé, solo me infiltré para poder venir a dar el tema el domingo. En la tarde regresé a la casa y otra vez como que era pollo con peste. Ya no me pude levantar lunes ni martes. Ya me tuve que levantar ayer porque había que ir a trabajar. Y hoy otra vez vengo infiltrado para poder dar una vez más el tema. Pero no oigo. El Salmo 119, 105. Lámpara es a tus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice. Cuando caminamos en la oscuridad de la noche, hermano, cada uno de nosotros corremos el riesgo de caernos. Si hay un hoyo, peor si está lloviendo, ¿va? Y usted mira que hay un charco ahí, si no lo mira, nos podemos golpear la cabeza o hasta perdernos, pero un poquito de luz. Usted, hermano, solo saca su celular, porque ahora ya no digo linternas, ¿va? Otra de las cosas que mató el celular fueron las linternas. Ahora usted saca su celular, le da doble clic al archivo de los... le da doble clic y se enciende la luz. Entonces, mire, tan pequeñito, pero esa luz a usted no lo deja caerse. Esa luz del teléfono que usted enciende, usted ya lo va guiando. Amén. Nos puede evitar caer en peligro. Un poquito de luz en medio de tanta oscuridad. Y lo mismo es verdad con Dios. Y la luz de su palabra que da en nuestras vidas. Por eso es necesario, hermano, que nosotros leamos la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros escuchemos de la palabra de Dios. Porque como dice el Salmo 105, dijimos, tu palabra es una lámpara a mis pies, dice otra versión. Amén. Es necesario que nosotros, pero nos da sueño, Yo les decía, cuando yo muy empezaba a leer la Biblia, la usaba para dormir. En el principio, a la otra noche, en el principio, y así me dormía. Pero es necesaria un poquito, porque es así como el celular que un poquito enciende en medio de tanta luz, nos ilumina y podemos evitar los problemas, podemos evitar perdernos, haciendo que la Biblia nos diga que hagamos, que caminemos en luz. En el Nuevo Testamento llama a la vida cristiana un caminar o un andar. Y este andar comienza cuando nosotros damos el paso de fe al confiar en Cristo Jesús.
como nuestro Señor y Salvador. Ahí empezamos a dar nuestro primer paso de fe. Cuando usted acepta a Cristo, le dice, hermano, ¿quiere aceptar a Cristo? Y usted dice, ahí empieza el caminar cristiano. Amén. Pero la salvación no es el final de la vida espiritual, sino más bien es el comienzo. Ese es el primer paso de la vida cristiana. El andar significa hacer progresar. Amén. Hacer progresar. Se supone que debemos avanzar en nuestra vida espiritual. Nosotros podríamos hacer memoria cuando dimos el primer paso de fe. Hasta un corito cantábamos, ¿verdad? Unos que el lunes, los que se acuerdan que el lunes aceptaron a Cristo se paraban. Los que se acuerdan que el martes se paraban. Yo no sé si se acuerdan de ese coro. Nunca lo oyeron. Es que yo porque soy cristiano me oía. No. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuál fue el primer paso en su vida cristiana. ¿Cuándo aceptó a Cristo, pues? ¿Alguien se acuerda? Amén. ¿Hace cuánto tiempo? 34 años. Un poco más, ¿va? Porque acabamos de cumplir 34 el domingo y ella ya había aceptado. El 4 de marzo. Sí, pues casi 3 meses antes. ¿Seguirá pensando igual como cuando aceptó a Cristo hace 34 años? ¿O su vida ya evolucionó? Usted se puede recordar el día que aceptó a Cristo. ¿Seguirá pensando igual como cuando aceptó a Cristo? Hermano, es que si nosotros seguimos pensando como cuando aceptamos a Cristo, hermano, no hemos crecido. No hemos crecido. Se supone que nosotros debemos de avanzar en nuestra vida espiritual. De la misma manera que un bebé comienza a caminar, él tiene que vencer muchas dificultades. Yo me recuerdo cuando mis niños estaban empezando a caminar, el primero al año cabalito, en su cumpleaños agarró la caminada. Ahí está su foto. Y ahí va hasta un suétercito. En inglés dice, el mejor niño del mundo. Cada vez que lo mira, se recuerda. Entonces, cuando uno empieza como un bebé a caminar, empiezan las dificultades, se cae, se levanta, no puede correr, pero hay un avance. A los 5 años este niño ya corría, ya brincaba. Ahora, usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, dimos nuestros primeros pasos. Pero si seguimos estando después de 34 años, como con mi esposa, yo no sé cuántos años, póngale los suyos, hermano, no hemos avanzado. Nosotros debemos de avanzar. Amén. Es cierto, vamos a tener dificultades como los niños cuando se caían y lloraban y nosotros los levantábamos. Y la dificultad más grande que nosotros podemos encontrar es el pecado. Obviamente, el pecado no es simplemente la desobediencia externa, sino es también la rebelión y el deseo interno de nuestros corazones. Ahí hay pecado. Amén. No solo cuando desobedecemos y todos nos damos cuenta, o como decía hoy nuestro hermano Rubén, pónganse de pie, obedezcan pues, y tal vez no había alguien que obedeciera, y todos nos pudimos dar cuenta. Pero el pecado no es solo la desobediencia externa, sino también es la rebelión que hay dentro de nosotros. Porque estoy seguro que alguien pudo haber dicho, me voy a levantar, pero por dentro sigo sentado. Amén. Y eso no se ve, porque eso es interno. Amén. También hay deseos internos. El pecado no es querer someternos a la ley de Dios. La desobediencia, hermano, es la esencia misma del pecado. La Biblia ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento encubre los pecados de los santos. Es más, para que nosotros no caigamos en él, los expone. Amén. Cuando alguien pecó,
La Biblia no lo encubre. Lo que muchas veces nosotros sí hacemos. Esto que se quede entre nos, va, aquí debajo de la mesa y que nada salga. Así no es la Biblia. Amén. En Génesis capítulo 12 nos dice que cuando hubo hambre en Canaán, Abraham se fue de Egipto en busca de mejores pastos. Pero por miedo a que los egipcios lo mataran para poder tomar a su bella esposa Sara para el faraón, Abraham dice que se protegió a sí mismo diciendo que Sara era ¿qué? ¿Que Sara era? Que Sara era su hermana. Amén. Y esta era una media verdad, porque Sara sí era hermana de Abraham, pero solo de papá, no de mamá. Amén. Sara en realidad era hija del papá de Abraham con otra esposa. Sara era la media hermana. Abraham y Sara hicieron mal en decir una media verdad en vez de decir toda la verdad. Amén. Hasta el faraón, a quien Abraham había engañado, fue más abierto y franco que Abraham. Así que más rápido que volando, faraón lo botó a Abraham de Egipto. Y Abraham salió avergonzado y, como dijo el chavo, ¿va?, con el rabo entre las piernas, ¿va? Amén. Luego, después de unos años, Abraham trató de ayudar a Dios teniendo relaciones sexuales con Agar. Pobrecito Abraham, bueno, que la esposa se lo pidió, ¿va? Sara le dijo y él con el brazo retorcido lo tuvo que hacer. Amén. Y en esa relación engendraron un hijo. Pero en ambos casos, hermano, Dios perdonó a Abraham. Pero Abraham, aunque Dios lo haya perdonado, tuvo que pagar la consecuencia. Porque la consecuencia del pecado se paga. No, pero yo ya acepté a Cristo. Magnífico que usted haya aceptado a Cristo, pero la consecuencia del pecado se paga. Dice que aquí se paga hasta los elotes que nos hemos comido. Y un poquito más. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted puede ver de que alguien que fumó mucho o que tomó y un día aceptan a Cristo y vienen a Cristo y esa persona es salva, pero esa persona se puede morir de cáncer en la garganta por fumar o de cirrosis en la panza por tomar. Sí, pero yo acepté. Sí, pero ¿y qué? La consecuencia del pecado se va a mantener. Dios perdona, pero la consecuencia del pecado se mantiene. Así que a veces nos cuesta, ¿va? Pero ¿qué estaré pagando? Dice usted. Los elotes que se comió, hermano. Sí, pero yo acepté a Cristo. Sí, pero las consecuencias del pecado se mantienen. Amén. Pedro negó al Señor, amén, 3 veces y Cristo lo perdonó. Pero lo que hizo Pedro afectó no solo su testimonio, sino que también la obra que Dios te había hecho. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La luz expone nuestras motivaciones. La luz expone nuestras acciones. Amén. Por lo que son, la luz mire, la luz es como una radiografía. Nos mira al derecho y al revés. Amén. Muchas veces no nos gusta la luz porque queremos continuar en el pecado. Por eso es que no voy a la iglesia. Por eso, ¿ve? Porque otra vez lo mismo van a decir. Disculpe, pero usted viene a la luz. Y en la luz se refleja lo que uno es. Amén. Muchas veces durante el día nosotros somos confrontados
a escoger caminar entre la luz, que es la verdad y la justicia, a caminar en tinieblas, que es la falsedad y el pecado. Y muchas veces nosotros agarramos caminar en la falsedad y el pecado sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos en la luz. Si nosotros andamos en luz, deberíamos de ser luz. El hecho de que la gente ande deprimida en su vida espiritual porque piensa que ser cristiano es muy difícil, no concuerda con el verdadero cristianismo. Yo no sé si usted se ha topado con gente. ¿Cómo te va? Ay, así, mira, como la mojarra es. En las cosas de Dios, ay, peor ahí. Ay, hermano, yo no sé si yo lo he dicho, que Dios me perdone. Amén. Juan dice que en Dios no hay nada oscuro, no hay nada negativo. Dios, hermano, no tiene una gota de maldad. ¿Por qué? Porque Dios es luz, Dios es verdad. Por tanto, un cristiano amargado y descorazonado es una contradicción del cristianismo. A veces me he metido a problemas con los hermanos en los discipulados, porque a veces hemos tocado el tema de la depresión, y yo siempre he dicho que la depresión es pecado. Y hay unos dicen, no, usted porque no ha pasado por eso, porque ya he pasado. Y yo digo, la depresión es pecado porque la depresión hace que el problema sea más grande que Dios. Amén. Ay, por eso nos deprimimos, porque empezamos a pensar en un problema y el problema se hace tan grande que hace a Dios tan chiquito y chiquito. Entonces es pecado. Como dijo un pastor que a mí me gusta escuchar los domingos, ¿cuándo la preocupación ha pagado una factura? Ay, mire, hermano, espéreme, es que me voy a preocupar bastante porque ahorita viene el recibo de la luz y no tengo, entonces me voy a preocupar bastante para que el recibo se pague. Va que nunca se ha pagado una factura por habernos preocupado. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Es que no me alcanza. Entonces ocúpese. No se preocupe, ocúpese para hacerlo. Y si realmente hay cosas que no, mire, hermano, hay cosas que no podemos hacer, que se nos salen de nuestras manos. Amén. El día lunes que estaba tirado ahí en la cama, yo decía, Señor, la verdad, ya hice todo lo que está a mi alcance. Tomé esto, tomé el otro, hasta ni me bañé. De plano, por eso sentían ustedes el olor por aquí. Y seguía malo. Bueno, como me dijo mi compañero de Amatitlán un día, si Dios me quiere así de malo, malo pues en mi condición de la salud, no que sea mala gente, no, malo en mi condición. Yo dije, bueno, si así Dios me quiere malo de la condición, que sea él. Yo aquí voy a seguir viendo tele. Bien malo estaba. Lo que pasa es que quería que descansara 2 días. Lo único que estos últimos 2 días sí me ha tocado duro. Amén. Pero bendito sea el Señor. No he sentido el tiempo. Es la luz del rostro de Dios lo que da alegría a los cristianos, hermano. En comunión con Dios, nosotros podemos estar siempre felices. El amor del Padre brilla como el sol en cada uno de sus hijos. Cuando la oscuridad viene sobre el alma, es siempre por una de estas 2 cosas: el pecado o la incredulidad. Pero por una de las 2 situaciones viene la oscuridad a nuestra vida o la incredulidad a nuestra vida. El pecado es tiniebla y produce tiniebla, y la incredulidad también produce tiniebla. ¿Por qué? Porque nos hace alejarnos de Dios, y por eso les decía, la depresión es pecado, porque nos aleja de Dios. Todo lo que nos aleje de Dios es pecado. Joven, si tu novia te aleja de Dios, tu novia es pecado.
Jovencita, si tu novio te aleja de Dios, ese novio es pecado. Todo lo que nos aleje de Dios es pecado. Amén. ¿Pueden los cristianos siempre caminar en la luz? ¿Será que siempre podemos caminar en la luz? La respuesta de Jesús está bien clara en Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay un coro que decía: Cristo es la luz de la vida. Creo que Marino lo cantaba, lo canta. Amén. Dios es luz, hermano, y en Él no hay tiniebla alguna. La luz produce vida, la luz produce crecimiento, la luz produce belleza, mientras que el pecado es oscuridad y la luz, hermano, no puede existir jamás. Amén. Si las tinieblas están ahí. Llega la luz, las tinieblas, como dice aquel, decía don Francisco. ¿Ah? Dice el versículo 6 de donde hemos estado leyendo, primera de Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Dice el 7: pero si vivimos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo tratan algunos cristianos de ocultar su pecado? Normalmente mintiendo. Mintiendo. En primer lugar, le decimos mentiras a los demás. Queremos que nuestros amigos cristianos piensen que somos muy espirituales. Así que les mentimos en cuanto a nuestra vida y tratamos de impresionarlos fingiendo que somos lo que realmente no somos. Amén. Queremos que piensen que andamos en la luz, aunque en realidad estamos andando en tinieblas. Una vez que uno comienza a mentirle a los demás, tarde o temprano comienza a mentirse a uno mismo. ¿Sí? Amén. Es posible que el cristiano viva en pecado, hermano, y que aún así se convenza a sí mismo de que todo está bien con su relación con Dios. Es tanto que a veces nos mentimos nosotros mismos, que nosotros mismos ya nos creemos las mentiras. Y decimos tanta una mentira que creemos que se hace verdad. Amén. Y un buen ejemplo de esto es el rey David. ¿Se recuerdan del rey David? Dice que en los tiempos en que los reyes salían a la guerra, dice que David se quedó en Jerusalén y cometió una serie de pecados que trajo dolor, problemas el resto de su vida. Para comenzar, fue culpable de inmoralidad sexual con Betsabé, la esposa de Urías Eteo, que era uno de sus valientes soldados. Y cuando David descubrió que Betsabé estaba esperando un bebé, él ideó un plan para cubrir su pecado. Mandó a llamar a Urías. Y cuando llegó Urías con él, lo invitó al palacio. Y le dijo: ¿qué tal, Urías? ¿Cómo está allá la guerra? Vos, está dura, rey, le decía. Pero vos sos de los buenos, me ha contado el general de allá. Y echémonos ahí una taza de té, de vino. Y se empezaron a echar los traguitos. Y David lo estaba haciendo. Dijo: lo voy a embolar. Ya cuando Urías estaba bien entonadito, le dijo: anda, acostate, hombre, andate con tu mujer, mira tan chula que te es la mujercita que te es, andate con ella. Vaya, dijo Urías, y se salió del palacio. Pero cuando ya iba entrando a su casa, dijo: malvado sería yo, sabiendo que mis hermanos están en pura guerra y yo voy a entrar a dormir con mi esposa bien calientito. Son cuentos, me quedo aquí en la puerta de su casa. Y dice que no entró y se quedó a dormir en la puerta de la casa. Y al otro día le contaron a David:
Fíjate que Urías no entró a su casa, el tonto. ¿Y David qué? No entró a dormir. No, ¿y por qué? Porque dice que pobres los hermanos estaban peleando y que cómo era posible que él... Se le escapó el plan. Porque ¿qué quería David? Que Urías tuviera relaciones con su esposa, porque su esposa estaba embarazada, entonces le podían echar la culpa. Pero Urías no lo hizo. Entonces, bueno, no hay de otra. Agarró una carta, la escribió y le dijo al general: poneme a este al frente. El mismo Urías llevaba su muerte y llegó ante el rey, ante su general, y el general abrió la carta y saber qué hizo este. Pero bueno, aquí dice que lo ponga al frente de lo más duro, donde de ahí no salen vivos. Y entonces lo pusieron ahí y Urías lo mataron. Ya cuando lo mataron, todavía decía en la carta: mira, ahí me avisas por WhatsApp cuando se haya muerto Urías. Eran modernos, no, hermano. Entonces cuando el general supo que mataron a Urías, le envió un WhatsAppazo al rey: mira, rey, Urías, Ishkamik, Parankik. Dijo David: ya la hice. Ahora sí, vayan a traer a Betsabé. La hizo su esposa. Chulo, ¿eh? Bonita. La llevó y la hizo su esposa, porque ya no había problema. Era el rey. ¿Qué? ¿Quién iba a decir algo? Nadie. Y según él, se había salido con todo. David se mintió a sí mismo. ¿Sí? Él siguió cumpliendo sus deberes reales como si nada pasara. David pensaba que nadie en el palacio se había dado cuenta de su pecado, pero había alguien que sí sabía. ¿Quién era? Dios. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Y se lo reveló a Natán. Y viene Natán, entonces le tira una trampa, mire, a David. Ustedes saben que David amaba las ovejas, ¿va? Él había sido pastor de ovejas. Él amaba las ovejas. Y viene Natán y le trae una anécdota. Fíjate, rey, que metiéndome ahí al Facebook me encontré con una historia. Así le dijo David: ¿de qué? No, mirad, de que habían dos hombres, uno rico que tenía muchas ovejas y el otro uno que tenía una sola ovejita. Era tan bonita la ovejita que el hombre aquel hasta con ella dormía, le daba de comida en la boca, era su única ovejita. Un día vienen a visitar a aquel hombre que tiene pisto, que tiene muchas ovejas. Y él dice: ay, ahora cómo les doy de comer a este que vino. No quiero matar ninguna de mis buenas ovejas, matemos la de aquel que solo tiene una. Ay, Dios mío, le tocaron el alma a David. Dijo: ¿qué? Dijo David: ¿cómo es esto posible? Que un hombre teniendo tanto haya ido a matar al que solo tenía una. Que ese hombre muera y que pague 4 veces más lo que hizo. Terminando de decir eso, estaba cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú, que tenías tantas mujeres en el palacio y agarraste la de un pobrecito para ti mismo. Oh, Señor bendito. Mire lo que es la luz, hermano. Y entonces David cae de rodillas, sabiendo que era su pecado. Amén. Sabiendo que a Dios no se le puede tapar el pecado. Amén. Una vez, hermano, comenzamos a mentirles a los demás, es solo cuestión de tiempo que comencemos a creernos nosotros nuestras propias mentiras. Por la caída espiritual se vuelve peor cuando tratamos, hermano, de mentirle a Dios. Amén. A veces escuchamos estudios bíblicos, escuchamos discipulados, escuchamos prédicas en este lugar, enseñanzas que
no nos tocan el corazón. Los cristianos que llegan a este nivel, hermano, tan bajo, generalmente empiezan a criticar, pero ellos no son quienes aplican la palabra de Dios para sus vidas. ¿Para qué? Lo mismo dicen, otra vez va a decir, y no aplican la palabra a su vida. Abraham Lincoln, de allá de donde yo vengo de allá, ahí se llama uno Abraham, solía decir que el hombre mentiroso tiene que tener muy buena memoria, porque tiene que recordarse de sus mentiras, porque si no, él cae en su mentira. Ay, se me olvidó que había dicho que sí y es que no. Entonces el hombre mentiroso tiene que tener buena memoria, y cuando una persona se pasa el tiempo mintiendo y fingiendo, termina corrompiendo su carácter. Amén. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. David trató de encubrir su pecado, y esto, hermano, le causó, mire, su salud, su alegría, su familia, incluso casi su reino. Sus hijos se le rebelaron, se mataron entre ellos. Un hijo de él violó a una hija de él. Hermano, fue horrible todo lo que le vino a la vida de David después de haber cometido aquel pecado. Si usted lee la vida de David, hermano, horrible lo que le pasó, porque él trató de encubrir su pecado, se mintió a sí mismo tanto. Amén. Pero dice el versículo 9 del que estamos leyendo, de primera de Juan 1: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, mentiroso hacemos a Dios, y su palabra no está en nosotros. Fíjese que la palabra confesar viene de dos palabras griegas: homos, que significa lo mismo, y lego, que significa habla. Así que poniendo las dos palabras juntas significan literalmente hablar la misma cosa. Eso quiere decir en griego confesar, decir lo mismo. Indica que está de acuerdo o admite algo. Confesar nuestro pecado, hermano, significa que estamos diciendo lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Amén. No lo podemos encubrir. Decíamos, en la Biblia usted no va a encontrar cubierto el pecado de nadie que cometió pecado aquí, ninguno de los santos. Dios lo reveló. Amén. Es estar de acuerdo con Dios. Confesar es decir, Señor, estoy de acuerdo contigo, que nuestros pecados son malos y que necesitamos abandonarlos. Una verdadera confesión es llamar al pecado a sí mismo como Dios lo llama, ya fuera envidia, ya fueran celos, ya fuera lujuria, odio, engaño, codicia, lo que sea. Hay que llamarle, como dijo alguien, al pan pan y al vino vino. ¿Ni sabe cuál es el problema? Que nosotros, cuando miramos el pecado en otras personas, ahí sí eso es tal cosa. Pero cuando es en nosotros, ahí es donde, bueno, pero es que tan así no es, pues. Cuando es en nosotros, ese es el problema. Cuando es en otro, sí, no, aquí, el problema es cuando es aquí. Ahí es donde tratamos de encubrirlo. Ahí es donde ya no le queremos decir cómo es. Amén. Una confesión es algo serio. No es decir una oración poética o dar tal vez una excusa acerca de nuestra vida. No es orar y decir, ay Señor, es que si es que he hecho algo malo, perdóname Señor si tal vez pequé. Amén. Lo siento. Amén. Más bien orar al Señor, y nosotros la confesión debería ser, Señor, he pecado. Aquí estoy ante ti, he pecado, soy pecador. Amén. Decir el pecado que hemos cometido. Perdóname. Recuerda que tu pecado le costó a Jesús la vida.
cuando usted y yo cometamos pecado, porque los cometemos. Dice que si decimos que no, hacemos mentiroso a Dios. Confesémoslo. Porque mire, el domingo hablamos de esto, ¿eh? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Aunque a veces nos sentimos, sí, pero es que todavía siento que Dios no me perdonó, lo tengo que volver a confesar. El domingo vimos sobre eso. Y si usted no vino, puede buscarlo ahí en él. Está grabado. Amén. Al pedirle perdón a Dios, reconocemos, hermano, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso debemos de darle gracias a Dios por su grande misericordia y por el precio tan caro que pagó por nuestros pecados. ¿Qué pecados en nuestra vida necesitan ser perdonados? Confesémoslos y no lo hagamos más. Usted y yo sabe qué pecados necesitan ser confesados. Dios declara en Romanos 3:23, 8:5, ¿quién da menos? Venía de arriba para abajo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí. Amén. La Biblia dice que yo he pecado. Mi conciencia me dice que yo he pecado. Mi razón me dice que yo he pecado. Cada parte de mi naturaleza me acusa. Amén. Y me dice, culpable. No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Ni siquiera uno. Pero dice el versículo 9 de 1 de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa que Dios es fiel? Significa que Él es digno de confianza, que Él cumple sus promesas. Dios quiere perdonar a sus hijos. Él quiere mantener, hermano, una relación íntima con nosotros. Pero eso solo puede pasar cuando caminamos junto a la luz. Cuando confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Así que yo lo invito en esta noche, hermano, que usted pueda acercarse a esa luz. Porque si usted se acerca a esa luz, usted va a ser luz, como decía, y usted no va a reflejar sombra. Pero si hay algo que le está impidiendo no acercarse, y usted sabe muy dentro de usted qué es, expóngaselo a Dios. A mí no, al pastor no, a nadie, a Dios. Expóngaselo y dígale: Señor, esto no me deja. Esto lo traigo de hace años y años y nunca me ha dejado, pero hoy te lo entrego. Quítalo, perdóname. Si tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie y acerquémonos a esa luz. A esa luz de Jesús. Amén.